Para este día se alcanzaron las 2000 lamentables defunciones en una noticia sin lugar a dudas penosa por donde se vea, puesto que al final de cuentas, como se los hemos venido destacando a lo largo de la epidemia, una de las grandes tareas que tenemos como sociedad y las mismas autoridades es frenar esta parte de que las personas sigan falleciendo a causa de este COVID-19. Lamentablemente ya son más de 2000 las personas que han caído víctimas y de alguna manera es un llamado de atención para reforzar las medidas, para entender que lo esperable es evitar que la gente siga perdiendo la vida y que por el contrario, si se llegan a contagiar, puedan recuperarse o en su defecto, y mucho que mejor, que ninguna persona más se pueda contagiar. Al respecto, vamos a ver la siguiente nota sobre esta lamentable cifra que fue alcanzada el día de hoy. La fecha que generaba tanto temor en el entorno de San Luis Potosí finalmente se ha visto consumada. La semana arranca este lunes con la terrible noticia de que el Estado ha terminado por sucumbir ante las 2000 lamentables defunciones a causa de este enemigo silencioso conocido como el coronavirus. Desde luego, las sensaciones no son buenas. Dicha cifra se ve superada luego de que esta mañana la Secretaría de Salud anunciara que se añaden 10 decesos para un acumulado que raya en las 2007 víctimas. El escenario a estas alturas resulta por demás complejo, puesto que valdría la pena entender que este número no es una estadística vacía, sino que lleva por detrás la pérdida vital de miles de personas, así como el sufrimiento de familias enteras. El camino para llegar a esta cifra de escándalo ha sido por demás extraño. Todo comenzó el 25 de marzo, cuando las autoridades sanitarias comparecían en conferencia de prensa para anunciar la primera muerte en el registro para la entidad. Se trataba de un paciente del sexo masculino de 70 años, el cual fuera diagnosticado por una neumonía por COVID-19. Agregado a esto, la víctima contaba dentro de sus factores de riesgo con hipertensión, dislipidemia, obesidad grado 1 y un antecedente de tabaquismo. Posterior a ello, los promedios diarios comenzaron a ser de 5 a 10, hecho que se replicó durante largos meses hasta que a mediados de julio se dispararon de forma considerable hasta posicionarse en un rango de 20 a 30 diarias, el cual se mantuvo así hasta mediados del mes pasado. Este periodo dejó trágicas noticias a su paso, resaltando que un recién nacido perdió la vida, varias personas sin factores de riesgo, así como con una corta edad, fallecieron. Además, se impuso un récord máximo en este rubro el pasado 29 de agosto, con un registro de 32. Llegó septiembre, y si bien la situación se sostuvo, conforme fueron corriendo las fechas, vino a la baja de una forma mucho más lenta que lo que estaba aconteciendo con los casos, los cuales, desde que comenzó agosto, comenzaron a cesar en su carga. Mientras tanto, en lo poco que se lleva de este mes, los registros han evidenciado una notable caída, al grado de que han sido varios los días en los que han dejado de medirse en decenas, pasando a ser en unidades. Situación sin duda alguna alentadora, pero que sigue sin poderse sostener, puesto que las oscilaciones, al igual que ocurre con los contagios, siguen siendo una constante tanto al alza como a la baja. Cabe destacar que la comparativa entre los lapsos de tiempo que tomaron para llegar de una cifra de miles a otra dista mucho. Para las primeras 1000 defunciones tomaron 148 días, teniendo lugar estas el 20 de agosto, con una cantidad específica de 1002. En este caso, fueron necesarios únicamente 53 días, lo que se traduce en que los periodos se redujeron aproximadamente 3 veces, y por ende, esas más de 50 fechas han sido más mortales que las anteriores, aún contemplando la reducción que tiene semanas aconteciendo. Lo cierto es que la deuda sigue siendo enorme en el combate a esta epidemia, la cual, a 7 meses de su llegada, ya nos ha arrebatado a más de 2000 potosinos.
Para Noticiero San Luis Potosí, Óscar Martínez. Bueno, pues destacar, sobre todo dejar una reflexión al aire en el sentido de que, pues tal y como se dice en la nota, la deuda sigue quedando pendiente en el sentido de que siguen perdiendo pasos al paso como tal del COVID-19. Esto sin duda es una lamentable noticia por donde se vea, y tristemente algún sector de la población sigue esperando a que sea uno de los suyos, un ser querido, el que se ve involucrado en esta situación, para poder entender la gravedad de este asunto, que al final de cuentas está arrebatando vidas a su paso, que está quitándole la vida a varias personas y que inclusive les está arrebatando la oportunidad de siquiera decir adiós, puesto que obviamente destacar sobre todo que el funeral no es el mismo para una persona que se muera de cualquier otra enfermedad que aquella persona que lamentablemente está perdiendo la vida a causa del coronavirus. Y bueno, llamar a la reflexión, llamar a reforzar las medidas preventivas sobre todo y entender la gravedad de esta epidemia, por lo que hay que destacar sobre todo que la única forma de frenar que esta estadística siga incrementando es con el apoyo de las autoridades y con el apoyo de la población. Si no hay respuesta de una de las dos partes, lamentablemente la otra puede hacer poco o nada, en el sentido de que mientras se relajan las medidas preventivas, esto seguirá sucediendo y lamentablemente, y esperemos que no, esta cifra deje de aumentar, puesto que es al final de cuentas lo que estamos buscando como sociedad, lo que les destacaba antes de mandar la nota, que estamos en una lucha que es conjunta, que es para todos y que la única forma de salir ganadores mientras no exista una cura es reforzando las medidas, es protegiendo a los tuyos, puesto que si proteges a los tuyos, estás protegiendo también a los demás. Con esto concluimos el reporte, no sin antes, como siempre, agradecer su atención. Les deseamos muy buenas noches.